Vamos a analizar el ensayo de tensión en un simulador virtual. Este ensayo de tensión está normado por la norma ASTM E8 para pruebas de tensión en metales. El procedimiento de este análisis de manera experimental es sencillo. Inicialmente se maquina una probeta del material con las dimensiones correctas, normados en esta referencia. Esta probeta es metálica, cilíndrica, con una reducción del diámetro. Por medio de una máquina universal, esa probeta se soporta por mordazas. En esta máquina universal, una celda de carga realiza el ensayo, es decir, está fija la base de la probeta, la celda de carga jala o tensiona la probeta de manera ascendente y en este ensayo se va registrando la cantidad de fuerza que va adicionando esta celda de carga contra la deformación de la probeta. Se construye a partir de los datos una curva esfuerzo-deformación y a partir de esta curva es posible determinar propiedades mecánicas de un material sometido a tensión. Vamos a analizar este ensayo en un simulador. Este es el enlace que se los voy a compartir. El enlace se ingresa aquí en simulador. Y aquí se está analizando la prueba. Se comenta que se va a realizar en una máquina universal. Es un estudio de propiedades mecánicas. En este caso es de acero dulce. La página también cuenta con algunos otros ensayos, como el de fundición de hierro, particularmente para tensión. Entonces, para este acero dulce, vamos a requerir máquina universal, vamos a requerir extensómetro, vamos a requerir vernier u otros dispositivos de medición de longitud. Primer paso, vamos a hacer clic aquí. El primer paso, ya que contamos con la probeta, va a ser medir sus dimensiones. Mediante un vernier se mide el diámetro del área que se va a analizar. Posteriormente, vamos a medirlo de manera axial y de manera radial. Esto a manera de hacer un pequeño promedio. En este simulador, el diámetro fue igual en el eje X y en el eje Y. Entonces ese dato se registra. Para esta probeta del simulador, el diámetro inicial es 12.62 milímetros, que consiste en el área inicial del material. Si yo multiplico esto, si lo divido entre 2, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por pi, nos da el área inicial. A continuación se mide la longitud de la probeta. Esto se puede hacer por medio de un flexómetro, por medio de una regla incluso. Aquí se realiza la medición. Se menciona que la longitud de este espécimen en el área de la reducción del diámetro, esto es lo que vamos a considerar para los cálculos, es de aproximadamente 194 milímetros o 19.4 centímetros. A continuación, aquí se realiza en el simulador unas pequeñas marcas con 2.5 veces el diámetro de espaciado. Entonces, es aproximadamente cada 3 centímetros o 31.5 milímetros. Esto para darnos una idea de dónde se rompe el material. Son nada más puntos de referencia. El siguiente paso sería abrir las mordazas. Esto sería la máquina universal. Se abren las mordazas y se coloca este espécimen.
Noten que está fijo en la parte inferior, se sujeta con las mordazas, arriba y abajo. La parte superior es una celda de carga, la parte inferior va a estar fijo. Entonces la celda de carga va a comenzar a aplicar una fuerza de tensión y se registra la fuerza a lo largo de este análisis, que si yo la divido entre el área inicial, es el esfuerzo ingeniería. A continuación, voy a hacer clic en siguiente. Aquí se está representando un extensómetro. Un extensómetro es un instrumento capaz de medir la longitud de esta probeta. Entonces tiene dos escalas. Una escala a la izquierda, otra escala a la derecha, que no es más que un punto de referencia para calcular la longitud. Entonces se deben de ajustar a cero ambas escalas. En algunos casos, la propia máquina universal cuenta con un extensómetro o un sensor que detecta ese cambio de deformación o el cambio de longitud. Aquí se ajusta a cero. El extensómetro tiene una precisión de 0.01 milímetros para este ensayo en este simulador. Y posteriormente, ya que está todo montado, se comenzaría la prueba. Usualmente esta máquina universal trabaja con un software. En la máquina universal con la que contamos en la unidad, se monitorea a partir de un software. Aquí se está simulando con una prueba manual. Este botón comenzaría la prueba de tensión. Aquí se menciona entonces, ya configuramos la carga. Las mediciones del extensómetro se van a medir contra carga y vamos a generar una tabla de resultados. Hago clic en este botón verde y comenzaría a simular la prueba. Entonces noten que va registrando carga contra las lecturas del extensómetro. Aquí se observa cómo se va deformando el material. Ya simuló la zona de estricción. A lo largo de la prueba, el material se rompe. Entonces, para detenerlo, simplemente hago clic en el botón rojo y aquí registró una serie de datos de fuerza, carga en kilonewton, contra la medición de la escala del extensómetro en milímetros. Esto sería propiamente el alargamiento de este material. Entonces noten que comienza de un alargamiento de 0.1 aproximadamente, equivale a 0 debido a la precisión del extensómetro en este simulador, y va aumentando la carga, va aumentando ese cambio de longitud. Eventualmente hay una discontinuidad en la medición de los datos. Esa discontinuidad está alrededor de 38 kilonewton para mi experimento. Y aquí es donde el material se fractura. Registró más datos de extensómetro, sin embargo, la prueba se detiene en este punto. Entonces, en ese punto ya registramos los datos. Si nosotros hacemos clic en este botón, Download Data, va a generar un archivo de Excel con estos datos. Entonces, en este archivo de Excel nosotros vamos a poder analizar esos datos, que noten que no es directamente esfuerzo de formación, sino es fuerza, aquí carga en kilonewton, contra cambio de longitud. Entonces yo mediante cálculos tengo que calcular esfuerzos para cada punto contra deformaciones para cada punto y generar la curva esfuerzo-deformación. El esfuerzo se calcularía como esta fuerza por unidad de área, fuerza entre área inicial, y la deformación se calcula como este cambio de longitud entre longitud inicial. Entonces ya puedo trabajar con esta hoja de cálculo. Además, también podemos observar el gráfico.
Este gráfico no es directamente la curva esfuerzo de formación, sino que es carga, fuerza en kilonewton contra cambio de longitud. Para poder determinar propiedades mecánicas, yo tendría que generar un gráfico esfuerzo de formación. La tendencia de este gráfico va a ser exactamente la misma, pero tengo que graficarlo en unidades de esfuerzo, esta fuerza entre área, contra unidades adimensionales, que es de formación unitaria. Este cambio de longitud del eje X dividido entre la longitud inicial. Entonces, de esta forma podemos simular un ensayo de tensión para este material. Aquí también se reporta la carga contra la lectura del extensómetro. En la zona elástica, aquí el software aproximadamente aproxima o calcula en dónde vamos a tener la zona elástica. Finalmente, se desmontaría la probeta, unimos las dos piezas que estaban fracturadas y aquí se toma la medición del área final con el vernier. Entonces aquí el diámetro final fue 7.5 milímetros. Directamente noten que hubo una disminución de diámetro. Con esa disminución de diámetro podemos calcular la ductilidad de este material. A su vez también podemos medir la distancia entre estas marcas. Esas marcas se realizaron como puntos de referencia para poder calcular la deformación. Es decir, aquí se menciona que es la longitud final entre las marcas y es aproximadamente de 86 milímetros. Esto nos da una idea también de la deformación unitaria que sufrió este material. Entonces, con estas observaciones, se pide calcular estas variables. Se pide calcular límite elástico. Se pide calcular fuerza de tensión, módulo de elasticidad, porcentaje de elongación, esto es ductilidad precisamente, como porcentaje de alargamiento y porcentaje de reducción de área. Estos dos deben ser muy similares. Ambos me sirven para referirme a la ductilidad de este material. Aquí observamos tres botones. Observación. Aquí están compilados todos los datos medidos. Diámetro inicial, longitud del espécimen entre las marcas. Tenemos la longitud o el cambio de longitud, la separación entre cada una de las marcas, longitud final, entre tres marcas en milímetros, diámetro final, que también se midió, área original, aquí ya se calculó, área final. Tenemos la precisión de este instrumento, que es el extensómetro, y tenemos también la longitud máxima que tiene el extensómetro. Aquí veo entonces los datos, aquí veo el gráfico. Y en este apartado nosotros podemos llenar los datos que fueron generados en este simulador. Este sería el último paso. El último paso sería calcular cada uno de estos datos mediante los datos generados y calcular estas propiedades mecánicas. En este diagrama esfuerzo de formación ya vimos cómo podemos calcular límite elástico, cómo podemos calcular módulo de elasticidad y la ductilidad la podemos calcular como porcentaje de elongación o porcentaje de reducción de área. Ese es el uso de este simulador para un ensayo de tensión.